Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy voy a tratar el tema de la bondad y la maldad. La maldad siempre engaña, usa la mentira como su arma principal, la hipocresía, la apariencia de bien, de lobo con piel de oveja. La maldad es abusiva. Por lo tanto, las personas malas con sus acciones tratan de abusar de los demás o abusan abiertamente de los demás. Cuando la maldad se hace una costumbre o se hace una cultura, se naturaliza el perjudicar a los demás y también se acepta ese perjuicio o ese mal como algo natural. Naturalmente que no es natural, que las personas ordinariamente cuando sufren un ataque, una agresividad, una maldad, pues no se sienten a gusto. Por eso nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y también lo otro, solo el que lleva el morral sabe que hay adentro. O también el que tiene sus zapatos, para que los demás lo comprendan, se tienen que poner en esos zapatos. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque miren, la maldad es muy astuta, es muy a veces sutil. En otras ocasiones la maldad es muy burda, muy manifiesta, pero la maldad siempre da la cara en la destrucción que produce o que quiere producir. Bueno, alguien me dirá, ¿a dónde quiere ir? A la difamación que quieren hacer de la vida de Carlos Manso, el alcalde asesinado en Uruapan el día 1 de este mes. Y bueno, en primer lugar, ese video que sacan de Carlos Manso platicando con Alarraqui, con el priista, pues bueno, el que es el dirigente o el coordinador de los diputados priistas en la Cámara, y las demás personas que estaban ahí, bueno, el Jesús quién sabe qué, del PRD, bueno. Los que conocemos a Typical, ya sabemos que allí se hacen grabaciones y programas, y que las personas que están ahí pues ya tienen una confianza entre ellas mismas. Y también sabemos que es oposición, la oposición más constante y terrible que hay en este país. Por lo tanto, bueno, alguien de enemigos de Alarraqui, un infiltrado, grabó ese encuentro informal entre Moreira y los demás. Y luego había una mochila ahí, y ya dijeron que en esa mochila Carlos Manso le llevaba dinero a Carlos Alarraqui para que le hiciera la entrevista. Y luego Aguilar, el que fue el vocero de Fox, le dio unos consejos espontáneos. Bueno, está bien, es decir, los que estaban ahí lo tenían que saludar. O sea, por urbanidad hay que saludar. Podían platicar, y cada quien, como era algo muy íntimo, muy dentro de la privacidad, podían entonces desenvolverse
con menos rigidez y con más autenticidad que en los programas. Bueno, ese video denigratorio de Carlos Manzo ya tiene millones de vistas. ¿Por qué? Porque lo están promoviendo los que quieren manchar la imagen de Carlos Manzo, porque les es muy perjudicial, pero les va a salir el tiro por la culata, por supuesto. Luego está en el asesinato como sus mismos guardias, sus mismos elementos lo pusieron para que lo mataran. Y por eso hay un video donde uno de sus guardias lo lleva siempre 3 veces al mismo lugar donde lo mataron. ¿Sí? Y luego, pues está que habiéndolo asesinado, el chamaco ese de 17 años que lo asesinó, lo mataron y quedó boca abajo. Y ya cuando vinieron las investigaciones ya estaba boca arriba. Estaba boca abajo porque lo mataron pues estando vivo y cayó ahí. Es decir, no lo mataron a la hora en que había asesinado a Carlos Manzo, sino unos momentitos después. Ahora la confusión de los cuates que son de aquí de Apatzingán y que entonces les cayó el chahuizle, porque todo está armado y todo está promovido para engañar. Y el chamaco ese de allá de Paracho, sus familiares son de Paracho o por aquellos rumbos, y que por cierto lo que les decía, que habían expulsado a la familia de ese muchachillo de 17 años, porque son indígenas. Los indígenas son comunitarios, son sociales y tienen sus costumbres, o están todos juntos, el que no esté con ellos está en contra de ellos y los sacan de los poblados. Por eso allá en Chiapas, cuando los indígenas se hacen evangélicos, corren a los católicos y a todos otros. Cuando los católicos ven que alguien se hace evangélico, lo corren, como en San Juan Chamula. Son costumbres de cada lugar. Bueno, están mal, pero esas son sus costumbres. Por lo tanto, también los de Paracho, como son indígenas, en el fondo, pues conservan eso de la comunidad, de que todos deben ser iguales y estar en la misma religión y con la comunidad. Los que no pagan tampoco sus cooperaciones también los corren. Bueno, entonces es una forma de conservar la unidad. Ahora, los medios de comunicación, pues los que somos libres, podemos examinar las cosas y determinar qué es cierto y qué no, o qué es posible, o qué es probable, o qué es inverosímil, que no puede considerarse ni siquiera como una posibilidad. Bueno, entonces, y los otros medios, bueno, los comunes y corrientes difunden lo que sea verdad o no sea verdad, todo lo difunden, y entre más escandalosa es una cosa, les conviene mejor, porque tienen más vistas, views, perfectamente. Como les digo que ese video de esa grabación donde están pues un perredista, un vocero de Fox y Aguilar y los demás, los priistas y el panista, y pues, entonces todos se vuelven allí. Y luego pues levantan falsos. Bueno, pero lo hacen a propósito. Por eso les estaba hablando de la maldad. La maldad no es caótica. Caótica quiere decir desorganizada. Ya lo dijo Jesucristo. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Los malvados son más inteligentes que los bondadosos.
Como que a veces la bondad lleva una tontez, una inocencia, una confianza ciega. Y en cambio, la gente mala siempre está desconfiando, está tramando y está buscando la peor interpretación de algún hecho que aunque sea bueno, lo vuelve malo. Un ejemplo, pues, de esto es la Padierna, y otro es el vocero de Morena, ese vocero venenoso que fue el que puso Arturo Ávila la propuesta de callarnos a los religiosos, ya la quitó, pero luego la puede volver a poner. Ahorita vio que no le convenía. Bueno, es como un cáliz, bueno, se dice un cáliz como una prueba. Probó a ver cómo está el ambiente, probaron los morenucos, qué reacción iba a haber de parte de las iglesias. Y como el senador evangélico pidió la bendición de Dios para el Senado o la Cámara de Diputados, no recuerdo, pues entonces se levantó aquella gritería horrorosa en contra del nombre de Dios. Pero también eso pues pone en evidencia que un pueblo católico o creyente, cómo es que soporta y además promueve a unos gobernantes ateos, y no solamente ateos. Esos gobernantes son pues enemigos de Dios, de la religión, de todo lo que es bueno, porque no quieren que haya Dios, para que no haya justicia, para que no haya castigo. Y aquí también todos los que dicen que Dios no castiga están igualitos que ellos. Pero ellos nada más dicen que no existe Dios porque son malos y saben que les va a ir mal. Y las personitas que dicen que Dios no castiga y creen que son buenas, no son buenas, son tontas. Porque somos responsables de nuestros actos. Y ninguna persona tiene puras cosas buenas ni puras cosas malas. Por lo tanto, siempre habrá un premio y un castigo por fuerza. Bueno, entonces, eso de la maldad. Y la maldad está en todos los lugares. Hay gente, pues, fanática que se dejó revolver o envolver en el rencor. Y es cierto que aún las personas buenas son malas. Hay una bondad aparente en esas personas que no matan una mosca, que no quiebran un plato, pero que tienen defectos que los hacen malos, como la envidia. Hay muchas gentes buenas que no roban, no toman, no se drogan, no son adúlteras, no son chismosas, pero son envidiosas y les duele el bien de los demás. El ejemplo es pues los fariseos, que siendo normales, vamos a decir, seres humanos normales, Jesucristo les incomodaba, porque ellos que eran normales ante la santidad, pues se veían pecadores, por supuesto. Y eso les molestaba de Jesús. Y también como aquella religiosa francesa, a donde fueron a poner a Bernardita, su virula que se le apareció la Virgen de Lourdes. Y como era una niña ignorante, enfermiza, y la religiosa se creía buena, santa, inmaculada, merecedora de todo, y le tenía un coraje a Bernardita porque decía que no era posible que Dios se hubiera fijado en aquella niña estúpida y no en ella que era sabia.
Bueno, la envidia, a veces las personas más buenas son las que tienen problemas más graves a la hora de pecar y lo justifican como esto. Siempre, la religiosa decía, es que yo siempre he sido una persona buena, era virgen, por supuesto. Antes no admitían a las viudas en ciertas pues, casas religiosas, ya luego se abrió a todo tipo de personas. Y eso de la virginidad pues, era un requisito para ser religiosa, para la idoneidad, es decir, para que tuviera las cualidades necesarias para poder desempeñar su vocación religiosa. Y esa religiosa que se levantaba temprano, que rezaba, que ayunaba, que traía un cilicio, una cosa para producir dolor, y que hacía sus visitas al Santísimo y que comía poco, etcétera, etcétera, y que obedecía todo, se sentía una santa. Y esa santa tenía un pecado que ordinariamente tienen ese tipo de personas, la soberbia. Se creen mejores que los demás y aún delante de Dios le reclaman a Dios que son mejores que los demás. Bueno, en nuestro mundo la bondad es algo que hay que atacar. Por ejemplo, Carlos Manso. ¿Qué es lo que les puede tanto a los que lo atacan, lo denigran, lo condenan, lo ensucian, que fuera diferente? Que hubiera entrado por Morena, creo que era diputado, y que al no darle la oportunidad de ser candidato para la presidencia de Uruapan, entonces él hizo un movimiento, funcionó su movimiento y fue electo masivamente allí en Uruapan. Y además, con un diputado y mucha gente en derredor, bueno, ya lo vimos en la marcha esa de ciento y tantas mil personas, 120, 130, bueno, ya lo que cada quien quiera. Y ahora como viene, todos están subiendo en esa ola de Carlos Manso, pues este 15, este sábado, esta convocatoria se le van a pegar allí todos los que quieren manifestarse. Es como una oportunidad de subirse a una ola para estar más arriba y para ser más vistos, que es lo que están tratando de hacer. Ahora el gobierno, como ve que esta ola está creciendo, está allá en el Zócalo bloqueando con hasta con láminas de hierro, están blindando el centro y altísimas las láminas de hierro, la barrera que están poniendo. La están soldando porque ya no confían ni siquiera en que se quede maciza poniéndola. Hay que formar una muralla de hierro en derredor del Palacio Virreinal y también del Palacio de la Ciudad, para que la gente no destruya cosas. Eso también está bien. Esa prevención para que no destruyan nada es conveniente para el movimiento, porque en este movimiento van a ir personas infiltradas para hacer males. Y si ya con esa barra de hierro, con ese blindaje de hierro, con eso ya no pueden hacer maldades, por lo menos en los palacios, el virreinal y el de la ciudad,
pero sí pueden hacer maldades en la catedral y en los comercios y en otras partes. Y también provocar la violencia, atacar a las personas pacíficas que van a esa manifestación, porque además se van a juntar con una manifestación de los médicos y otros. Y la generación Z, también la generación Z ya se montó en la ola de la muerte de Carlos Manso. Y está bien, vamos a ver en qué termina. Bueno, como le he tratado de decir siempre, la maldad se destruye a sí misma. Y la maldad destruye todo lo que toca, pero al final lo que toca es ella misma. Ella misma se toca a sí misma y se destruye. Y por eso también, pues Morena ahorita está en un impasse. Impasse quiere decir como en un descanso, pero allá adentro hay una olla de grillos tremenda. Y por eso quieren la revocación de mandato ahora ya en el 27 o en el 26 o en el 28, pero no en el 27. ¿Por qué? Porque los que no quieren a Claudia, esa es la forma de quitarle autoridad y a lo mejor hasta hacerla a un lado. Nada más que lo que digo, ¿y quién va a quedar en su lugar? ¿Quién? Los que están allí acechando como el vampiro de la jirafa, Adán Augusto, ¿no? Un pillo. El Ebrard, otro. El Monreal, no se diga. La de buenas que ya mandaron lejísimos a Norroña, a la Roña. Bueno, está bien. Ese movimiento no tiene pies ni cabeza ahorita, porque el Andy, bueno, podría ser el Andy, pero el Andy ya está más quemado que un cohete de los más corrientes en una fiesta de algún santo de una capilla. Por eso ahorita no hay, entre los morenistas, bendito sea Dios, no hay ninguna persona viable para suceder a la Claudia, y la Claudia va a destruir su propio movimiento. Por eso hay que dejarla y hay que ayudarla a que destruya su movimiento. ¿Cómo? No criticándola, nada más. Y pues hay algunos sacerdotes pues desaparecidos, pero no podemos investigar nosotros nada. Un padre Núñez y otro más, y pues ni modo. Están los tres disque sacerdotes medios, vamos a decir, castigaditos, aunque son importantes, como el padre Arturo Cornejo, como el exorcista, como otro, ya no recuerdo quién, que también está como allá arrinconado, pero está bien. También aquí entran nosotros los sacerdotes, pues hay políticas y hay envidias y hay cosas también pues, humanas. Por lo tanto, no debemos de admirarnos de nada. Por otro lado, pues lo que decía de Venezuela, pues ya cada día se está acercando más a su final. Cuba está en una ruina económica, pero así va a seguir. Y Ucrania y Rusia pues están definiéndose. Yo creo que va a ganar Ucrania, eso creo. Y lo de Irán, que sigue promoviendo la violencia, pues también la violencia de los islámicos contra nosotros los cristianos y los occidentales. Y ahí está lo de Gaza, donde está el padre, ese argentino, que todos los días hace un pequeño video y lo pone para que vayamos viendo cómo están las cosas. Bueno, entonces el mundo está muy revuelto, el mundo está muy lleno de maldad. Y bueno, y en Nueva York,
donde ganó un islamista y ahora que disfruten lo votado, precisamente. Nueva York, con un islamista que ya están como aquí los morenucos destruyéndolo todo. Bueno, voy a leer sus aportaciones. Bueno, voy a volver a dar la felicitación del matrimonio de los 25 años. Bueno, de hecho hoy los cumplieron. 25 años de matrimonio de Cuquito Cortés y Anet, su esposa. A Cuquito Cortés le dicen el toronjero. Bueno, que Dios los bendiga y también a todas las personas casadas que están en este blog, para que Dios, o en este chat, para que Dios nuestro Señor pues les bendiga en su matrimonio y los ayude a perseverar en esa situación tan difícil de ahora de los matrimonios. Bueno, voy a leer sus aportaciones. Soabi Ontiveros, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Dios nos bendiga y proteja siempre a todos. Sí, bendito sea Dios. Rosanelli Sánchez, buenas noches, Padre Segura y comunidad, desde Guadalupe, Nuevo León. Saludos, Rosa Nelly. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches. Igualmente, Alfonso. Lobo Golop. Saludos, señor cura, gracias por sus pláticas llenas de verdad. Gracias por ustedes que me escuchan y me animan. Alejandro Torres, buenas noches, padre. Alejandro, buenas noches. Adriana Chávez, saludos, padre José y comunidad, presente en su plática. Muchas gracias. Raúl Rivera, saludos, maestro Raúl. Ya hace tiempo que no te veía por aquí. El domingo fui a visitar al padre Miguelón, que está ayudando en Pinzándaro, y pasé ahí por tu tierra y ya me fijé dónde viven tus papás. Nomás los veo por el camino. Bueno, y sigue adelante con tu vocación de maestro. Que Dios te ayude y te bendiga. Buenas noches, padre. Que Dios lo cuide en todo instante. México despierta, sí, despierta México. José Ábalos, buenas noches, padre José Segura y comunidad. Buenas noches. María Emilia González, buenas noches, padre José. Igualmente, María Emilia, que Dios te bendiga. Leticia Ip, gracias, padre, por sus reflexiones que espero nos hagan mejores personas. Pues yo creo que sí. ¿Cómo no? Diana Sáenz, buenas noches, padre José y presente. Saludos cordiales a todos. Igualmente para ti, de parte de todos nosotros, Diana. María. Buenas noches, padre. Yo me inclino por la sentencia que dice: espada de la verdad, espada de la justicia, que el mal perezca y el bien prevalezca. Ay, muy bien. Es un dicho muy pegajoso. Gracias, María. María Emilia, gracias a Dios van a ser muchos sectores de la sociedad que participaremos ante tanto abuso de autoridad en México. Sí, así es. María, solo el bien es real porque Dios es real. Así es. Oralia López, buenas noches. Finalmente me tocó estar en su en vivo. Pues muchas gracias, Oralia. Hay veces que no me recomiendan, jamás. Pero últimamente parece que ya me levantaron el castigo. Dios lo bendiga. Saludos desde Arizona. Bueno, nos estamos relacionando ahora. Oralia López. Saludos. Bueno,
que en el día de la marcha llevemos un sombrero. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Que Dios los bendiga.